meritar lo que esta humanidad considera como justo. Amén. Por lo tanto, voy a pedirles que por favor abramos nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 24 al 29. Vamos a leer este pasaje rápidamente. Primera de Juan capítulo 2, del 24 al 29. Dice la palabra del Señor: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre, te damos gracias por este ratito que podemos analizar este tema tan importante, de tanta trascendencia, pero también a veces tan manoseado por la sociedad, lo que es la justicia, lo que tú nos enseñas que es la justicia, lo que tú nos pides que sigamos que es la justicia. Ayúdanos a desarrollar, permea nuestras mentes, nuestros corazones con tus principios y con tus palabras, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, cuando hablamos de lo importante, es que sí es importante, es algo que no debemos olvidar y tener siempre presente. Tener o hacer lo justo, podríamos definir de lo que es la justicia. Y cuando hablamos de la humanidad me refiero a cada ser humano sobre la tierra. No importa si ha tenido a Cristo en su corazón o si no. O sea, todo ser humano merece justicia. Todo ser humano requiere de la justicia. Y es importante también reconocer también, mis hermanos, el propósito es reconocer que la justicia de Dios es lo que más interesa y lo que va a trascender esta vida y afecta la eternidad de cada individuo. No la justicia, y ahorita voy a hablar un poquito de la justicia social, pero no es esa justicia la que va a trascender. La justicia de Dios es la que va a trascender más allá de cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra. Vamos a hablar un poquito de la justicia en términos generales. La etimología de la palabra justicia viene del latín aistitia, que a la vez viene del huis, que es derecho, y significa en su acepción propia todo lo que es justo. De ahí es donde viene la palabra justicia. Pero ahora vamos a hablar de la palabra justicia en la Biblia. Y en la Biblia es la palabra sedaká en hebreo, que quiere decir derecho, rectitud, virtud, equidad, honestidad y rectitud. Esa es la palabra que se usa en el hebreo, sedaká. Tiene que ver con todo esto. En la Biblia hay abundantes referencias a la idea de justicia y que corresponden en función de cualquier tipo de obras. Dios es un Dios de justicia.
Y por eso es que, mis hermanos, hay gente que a veces dice que en el Antiguo Testamento se habla del Dios fuerte, el Dios guerrero, y que en el Nuevo Testamento se habla del Dios de amor. Y eso no es cierto, porque tanto en el Antiguo Testamento vemos el Dios fuerte, el Dios guerrero, pero también vemos al Dios de amor en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento vemos al Dios de amor, pero también al Dios guerrero. Por lo tanto, no es cierto cuando se quiere hacer este tipo de diferencia. Se hace hincapié a la equiparación entre el reino de Dios y la justicia. Y aquí, hermanos, es donde se empieza a enlodar la cancha, porque entonces yo creo que aquí todos, absolutamente todos, estamos totalmente de acuerdo que existe lo que conocemos como la justicia social. Y la justicia social defiende principios verdaderamente importantes. Y es aquí donde quiero primero hablar un poquito de esta justicia social. Esta es la que defiende derechos de las clases menos afortunadas. Intenta exigir el respeto entre las sociedades sin importar clases sociales o étnicas o grupos etarios o ninguna otra clase de excusa para omitir los derechos o la justicia social de muchas personas, y en eso yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo. Que cuando tenemos alimentación en la mesa en Costa Rica, no haya un hogar que no tenga alimentación en su mesa. Eso es justicia social. Que cuando hablamos de seguridad, la misma seguridad que tiene un residencial lujosísimo, que esta misma seguridad la tengan en los precarios o en los lugares menos afortunados. Eso es justicia social. Que en nuestro país no se acueste un niño deseando un vasito de leche por más de 3 días y que los padres no puedan cumplir con esto. Esto es justicia social. Este tipo de justicia ha venido defendiendo los derechos y las clases de diferentes tipos de clases. Y voy a empezar de abajo para arriba. Por ejemplo, que la atención médica, todas las personas tengan acceso a la atención médica. Que no prive un cheque, una tarjeta para poder ser atendido por un doctor, sino que verdaderamente todas las personas en este mundo puedan tener una atención médica. Por eso se hacen campañas de llevar médicos, odontólogos, llevar médicos generales a diferentes lugares donde no tienen acceso a esto. Pero también, mis hermanos, la protección de los derechos humanos en su máxima expresión, la educación. Saben ustedes que en Costa Rica, gracias al Señor, tenemos un buen sistema de educación, pero hay países donde tienen que luchar por la educación, porque la justicia social no ha llegado a cubrir todos los aspectos de la educación en diferentes sociedades. Por supuesto que la distribución de la riqueza. Y estemos hablando por nuestro país, hermanos, porque se han hecho denuncias muy fuertes contra políticos de mucho renombre, y no me voy a meter en esto, pero de mucho renombre, que desde 1990 engañaron prácticamente a agricultores para quitarles tierras que hoy valen millones de colones. Como que si ellos lo necesitaran teniendo la cantidad de dinero que tienen. Entonces, hermanos, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de que la riqueza sea equiparada para todos. No es posible que mientras una persona esté preparando sus vacaciones para ir a Egipto con todas las comodidades, también exista una familia que no tenga un colchón para poder acostar a su hijo. No es posible. Todo esto que estoy hablando es justicia social. La igualdad racial,
que nadie se sienta excluida por su raza. Pero aquí es donde la mula bota a Genaro. Porque en medio de todo esto se han venido trayendo lo de la igualdad de género. Equiparando esto a este tipo de justicia social. Equiparando esto a las necesidades mismas básicas de la sociedad. Y hermanos, yo creo que en esto nosotros tenemos que entender y tener claro que muchos de estos movimientos han venido utilizando la justicia social para meter cosas que realmente no es justicia social. Y esto solo lo quiero decir para que nosotros lo tengamos claro. Muy poco se habla de la justicia social en su esencia misma, y ahora se hablan de un montón de cosas que se dicen que son justicia social. Pero para lo que a nosotros nos compete en esta mañana, yo quiero hablarles de otra justicia que ya no se menciona, y es la justicia de Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Solo quise hacer la diferencia entre la justicia social y la justicia de Dios, que son conceptos totalmente diferentes y se fortalecen en contextos sumamente distintos. Pueden hasta en algunos puntos estar relacionados, como ya los vimos. Como cristianos creemos en muchos puntos de la justicia social. Y defendemos la justicia social en algunos puntos como hijos de Dios, porque coincidimos en el amor al prójimo, porque coincidimos en que todos somos iguales, porque coincidimos en que no tienen que haber diferencias raciales, coincidimos en muchas cosas, pero en otras no podemos coincidir. Y al no coincidir, como pastor, quiero hablarles de la justicia de Dios, que esa es la que debemos de buscar y que esa es la que debemos de solicitar. Pueden estar en algunos puntos relacionados, pero no podemos ignorar que hay diferencias en nuestro compromiso de buscar la igualdad y de buscar la honestidad y de buscar la fe, y todo esto tiene que ver con la justicia de Dios y no con la justicia social, aunque en algunos puntos podamos coincidir. Por lo tanto, vamos a ver cómo es la aplicación de esta justicia a nuestra vida. Un diccionario teológico estuve revisando y tenía más de 30 páginas que hablaban de la justicia de Dios. Por lo tanto, como ustedes pueden entender, yo no voy a tomar todo lo que tiene que ver todos estos aspectos, porque no saldríamos nunca de aquí. Entonces, pero es para que veamos lo importante que es esto. Pero en resumen, podemos decir que la justicia de Dios es una relación con Él y un estilo de vida realmente cristiana, un estilo de vida como hijos reales de Dios. Por eso leí este pasaje que, si lo analizamos, está hablando de lo que Dios ha sembrado en nosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y termino en el versículo 29. Y si sabéis que Él es justo, refiriéndose a Jesucristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, una evidencia de ser un hijo de Dios es que yo voy a andar en la justicia de mi Dios. Y es la justicia que debo de defender. Y es la justicia que debo de buscar. Y es la justicia que debo de procurar. Pero lamentablemente, algunos hijos de Dios se han ido por otra justicia y se han perdido en el camino.
y no han entendido lo que realmente estamos hablando. Y dice la palabra del Señor en Juan primera de Juan 2:29, que lo acabo de leer: sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, la justicia es un estilo de vida. La justicia debe de ser mi estilo de vivir. Como hijo de Dios, yo tengo que hacer, vivir y realizar la justicia de Dios en mi vida, porque es un modo de vivir. Dice la palabra de Dios que el que hace justicia es nacido de Él. Representa vivir rectamente tal y como Dios quiere que usted y yo vivamos. Porque por no vivir como Dios quiere que vivamos, por eso es que mucha gente no quiere acercarse al cristianismo. Porque dice, para ser igual a ellos, ¿para qué? Y dice la gente a veces allí, van a la iglesia, refiriéndose en términos generales, van a la iglesia a golpearse el pecho, pero después, ¿cómo actuamos después? ¿Cómo vivimos después? Empujamos a todo el mundo para meternos al tren de primero. Yo no sé por qué no hacen fila aquí en Cartago, yo no entiendo. En todos lados se hace fila para montarse al tren, menos en Cartago. En Cartago es una pelota en cada una de las puertas. Y no ha terminado de bajarse el último del tren cuando todo el mundo entra. ¿Será que soy de los que voy codo para irme metiendo? ¿Qué es lo que la gente está viendo allá afuera de mí como hijo de Dios? El que practica justicia, el que hace justicia, es nacido de Él. Pero también la justicia es un camino. Veamos el Salmo 23, versículo 3, dice la palabra de Dios: confortará mi alma, me guiará por sendas de ¿qué? De justicia, por amor de su nombre. Entonces la justicia es un camino que yo tengo que transitar en mi diario vivir, caminando en justicia, viviendo en justicia y verdaderamente entender, así como en Efesios dice la palabra del Señor, que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Yo no necesito andarlas buscando, ya Dios las preparó. Yo no necesito levantarme y empezar ahí con un cheque, voy a hacer esta buena obra, voy a hacer esta otra buena obra. No, usted levántese, ponga su vida en las manos de Dios y Dios le va a dirigir a hacer esas buenas obras. Pero hagámoslas, aunque hayan cámaras o no las hayan. Porque lamentablemente, hermanos, a mí me da una cosa cuando yo veo gente que publica y dimos esto y llevamos comida así. ¿Para qué publican eso? Ya Dios lo sabe. No busquemos publicidad en la justicia. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es un camino que yo debo de transitar. Pero también la justicia es estar bien con Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estar bien con Dios es ser justo. ¿Y qué es estar bien con Dios? Estar en sintonía con Él, estar de acuerdo con Él. Es que Él dice: camina por acá y yo camino por ahí, aunque yo no quiera caminar por ahí, porque muchas veces nos pasa.
Pero entonces, hermanos, vivir justamente la justicia es entonces también estar bien con Dios. Y la justicia, mis hermanos, es salvación. Es totalmente cierto que somos pecadores, pero cuando venimos a Dios en arrepentimiento, Él nos justifica. Y así iniciamos el camino de crecimiento por medio de la fe y cada vez nos vamos pareciendo cada día más a Cristo a partir del camino de la justicia. Pero tiene que ver con esa salvación. En Isaías capítulo 30, versículo 18, Isaías 30, 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Qué lindo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver ese camino de justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque la justicia que nosotros debemos de seguir y buscar es esta justicia, este camino. Pero también la justicia es una roca firme, ya que su obra es perfecta. Dios es la roca firme y su obra perfecta. Él no cambia, Él siempre es igual, es fiable y su justicia permanece por la eternidad. Todo lo que Dios hace es justo y es recto. Por eso podemos confiar en Él. Porque es un camino, es una roca firme. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él, es justo y recto. Bendito sea nuestro Dios. Porque este camino de justicia, esta justicia es una roca firme en la cual podemos estar confiados, en la cual podemos estar tranquilos, porque está basada en nuestro Dios. Pero también la justicia de Dios es una justicia eterna. No se modifica, no se cambia según el mundo, no varía según los planteamientos. Dice el Salmo 119, versículo 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Qué lindo. Es una justicia que está para siempre. No debe de ser revisada cada cierto tiempo para ver si esa justicia tiene que modificarse en algo. No, su justicia es eterna y debemos de vivir en esa justicia eterna. Pero también su justicia es un juicio recto. Dice la palabra del Señor en el Salmo 9, versículo 8: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es una justicia recta. Es una hermosa justicia. Pero también, mis hermanos, su justicia no solamente es un juicio recto, sino que tiene esa rectitud. Dice el Salmo 89, 14: justicia y juicio son el camino de su trono, misericordia y verdad van delante de su trono. Están allí presentes. También el Salmo 103, versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él es el Rey, el Dios justo. Pero saben, también esta justicia es amor. Esta justicia es amor, dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la mayor muestra de amor que cualquier persona pueda tener. El Dios recto, el Dios puro, el Dios santo bajó del cielo y se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener su justicia en nosotros. Pero también, mis hermanos, su justicia es reino de Dios. Dice el Salmo 97, versículo 1 y 2, Jehová reina, regocíjase la tierra, regocíjense las muchas aguas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el camino de su trono. La justicia de Dios también es el reino de Dios. Pero ya para terminar con esto de la justicia, mis hermanos, la justicia también es adoración a nuestro Dios. Isaías 5:16 dice la palabra del Señor, porque Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Este Dios, nuestro Dios, es una justicia, nos da una justicia de adoración. Hermanos, esta es la justicia que nosotros debemos de seguir. Esta es la justicia que nosotros debemos proclamar. Y no estoy en contra de la justicia social, como lo dije ahorita. Hay muchos aspectos de ella que coinciden con la palabra de Dios. Pero el Señor no me mandó a mí a defender la justicia social. El Señor me mandó a defender, a buscar y a vivir en su justicia. Y como hijos de Dios no podemos ignorar esto. La justicia de Dios es lo que cada hijo de Dios deberíamos de estar buscando, defendiendo y respetando hoy en día. Y no tiene nada que ver con lo que el mundo habla ahorita de justicia social. Y mucho menos lo que están tratando de meter como justicia social, lo cual no es así. Pero hermanos, como hijos de Dios debemos de buscar la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un privilegio. Y quiero que vayamos un momentito a Proverbios 21, versículo 15. Proverbios 21, 15 dice, alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo hacer juicio. Debe de satisfacernos, hermanos, vivir en la justicia de Dios. Buscar la justicia de Dios, amar la justicia de Dios, debe de traer alegría a nuestros corazones vivir de esa manera. Y es nuestra gran meta también para la eternidad, porque el Hijo de Dios no se prepara para vivir en esta tierra, el Hijo de Dios se prepara para la eternidad. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 37, versículos del 27 al 29, dice la palabra del Señor, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los que hacen justicia, los que buscamos la justicia, los que vivimos en la justicia de Dios. Esta es la justicia que necesitamos buscar. Esta es la justicia que debemos defender. Y esta es la justicia en la cual debemos de vivir cada uno de nosotros, porque su justicia es para siempre. Voy a pedirles por favor que nos pongamos en pie. Vamos a tener una oración.
Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos das la orientación que requerimos, Señor. Porque a veces se va enlodando tanto la cancha con tantos conceptos, con tantas cosas que a veces vienen del mundo a la iglesia. Y porque como hay cosas que se parecen a tus principios y como hay cosas que se parecen a tus decretos, a veces vamos adoptando cosas, Señor, que no son las correctas. Y empezamos a ignorar la base. Y empezamos a ignorar el alimento puro y sano de tu palabra. Ahora que entendemos nuevamente, Señor, lo que es tu justicia. El tipo de justicia que tú quieres que nosotros vivamos. El tipo de justicia que tú quieres que nosotros defendamos. El tipo de justicia que a toda la humanidad realmente le hace falta. No es el alimento, no es la seguridad, no es el agua potable, eres tú, Señor. Cada persona sobre esta tierra necesita conocerte, necesita saber de ti. Pero muchas veces, como tus embajadores, nos desviamos por otros caminos. Nos movemos en otras aguas y nos olvidamos que lo trascendental para este mundo eres tú. Gracias por darnos este camino de justicia. Gracias por enseñarnos tu justicia. Pero ayúdanos a no desviarnos de ella. Ayúdanos a siempre buscarla, Señor. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Déjame decirte que el camino de justicia empieza allí, entregándole tu corazón a Él, permitiendo que Él entre en tu vida, permitiéndole que Él empiece a mostrarte a ti las cosas que hay que ir cambiando. Y en ese camino estamos absolutamente todos. Pero si hay alguien aquí que antes no lo ha hecho y quiere hoy decirle: Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Sé que soy pecador, sé que soy pecadora, pero hoy, Señor, te entrego mi vida para que tú me perdones, para que tú me limpies, porque yo quiero andar en ese camino de justicia. ¿Hay alguien? Solamente levanta tu mano. Hay alguien aquí también que ya es un hijo de Dios, ya es una hija de Dios, pero no ha sido obediente en bajar a las aguas bautismales. Amén, mi hermanito, que Dios me lo bendiga. Vamos a apuntar a mi hermanito Gerardo. ¿Hay alguien más que les gustaría bajar a las aguas bautismales porque no ha cumplido con este requisito de obediencia directamente y quiere hacerlo?